Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde la Plaza Roja. Es 9 de mayo, la fecha más importante para Rusia porque se conmemora la victoria de las tropas soviéticas y las aliadas contra la Alemania nazi. Se cumplen exactamente 77 años de aquella gesta histórica que une a todo el pueblo ruso. Y nosotros esta jornada estamos dedicando nuestros informativos a recordar aquel momento histórico. Repasaremos los testimonios de los veteranos de guerra implicados en esta contienda y también ampliaremos los detalles sobre las actividades que tienen lugar en la geografía rusa, pero también en otros países. No se muevan de sus asientos porque ya comenzamos. Unos 11.000 miembros del ejército ruso desfilaron esta jornada por la Plaza Roja de Moscú. Vladimir Putin resaltó que hoy en día los soldados combaten por los habitantes del Donbass y la seguridad de Rusia. Regresa a las calles de Rusia el Regimiento Inmortal tras un impas obligado por la pandemia. Miles de personas rinden tributo a sus familiares caídos portando sus retratos y las cintas de San Jorge. Rusia denuncia que nacionalistas ucranianos intentan atacar la localidad de Jersón. En este y otros puntos tienen lugar también celebraciones por la victoria soviética. Unos 590 veteranos de la Segunda Guerra Mundial han estado presentes hoy en la parada militar. Escucharemos sus testimonios sobre los episodios más cruentos del conflicto. Y desde bien temprano en la mañana de este 9 de mayo, el centro de atención ha estado ubicado precisamente en la Plaza Roja que tengo a mis espaldas. Por aquí han desfilado un total de 11.000 miembros del ejército ruso ante la mirada del presidente del país y de otros muchos invitados. Vladimir Putin se refirió a la operación militar en Ucrania como un acto para revertir futuras agresiones. Nuestro compañero Martín Álvarez ha estado pendiente de este momento y nos cuenta más. En una jornada histórica y repleta de emotividad, Rusia celebra el Día de la Victoria. La Plaza Roja se viste de gala para el desfile militar. Justamente la emoción de los veteranos es inmensa y se refleja en sus ojos cuando ven a la bandera de la victoria, símbolo de la derrota de la Alemania nazi que fue izada en el Reichstag en Berlín en 1945. En esta parte inicial aparece el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, en el Aurus descapotable, saluda y revisa las tropas que desfilarán por la plaza y luego se dirige hacia la tribuna en donde está ubicado el presidente de la nación, Vladimir Putin, a quien le confirma que está todo preparado. A continuación, el mandatario ruso ofrece su discurso tradicional y también anuncia un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la guerra. En este sentido podemos recordar las palabras de Vladimir Putin cuando anunció la operación militar especial para proteger al Donbass. En aquella ocasión había señalado que Rusia no se podía permitir el error cometido por la Unión Soviética, intentando prevenir una guerra que era inevitable allá por los años 40 y 41 y también haciendo mención en aquella jornada del 24 de febrero a que la OTAN y Estados Unidos desestimaron las preocupaciones de Moscú sobre las garantías de seguridad. Hemos visto cómo se desarrollaba la infraestructura militar, cómo comenzaron a trabajar cientos de asesores extranjeros, llegaban entregas regulares de las armas más modernas de los países de la OTAN. El peligro iba en aumento cada día. Rusia dio una respuesta preventiva a la agresión. Fue una decisión forzada, oportuna y la única correcta, la decisión de un país soberano, fuerte e independiente. En este momento comienza la marcha de las cuadrillas.
los primeros en aparecer por la Plaza Roja, marcando el ritmo de los 11.000 participantes de este desfile. Son los estudiantes de la Escuela de Música Militar de Moscú. También se pueden ver a cadetes de diferentes establecimientos educativos militares del país, como así también a formaciones de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas rusas. ¿Sí? Es el momento de la maquinaria militar en este desfile, encabezadas por el legendario tanque T-34, ícono de la victoria soviética. Detrás suyo llegan las unidades modernas. No se escucha nada, como se pueden dar ustedes cuenta. Hay mucho ruido, también se pueden apreciar tanques, los famosos sistemas de defensa antiaérea S-400. Este año, lamentablemente, debido a las inclemencias del tiempo, no se lleva a cabo el show aéreo en este desfile militar. De todas maneras, esto no opaca el festejo, que se recuerde de una buena manera y con una gran fiesta la hazaña del heroico pueblo soviético que salvó a la humanidad de la amenaza fascista. El 9 de mayo es un día que une a todo el pueblo ruso, y es que es muy difícil encontrar una familia en la que al menos uno de sus miembros no haya tenido participación de una manera u otra en la llamada Guerra Patria, que es ese periodo histórico comprendido entre 1941 y 1945. Para rendir tributo precisamente a sus familiares es que se creó hace algunos años el llamado Regimiento Inmortal, esa marcha que transita por diversas arterias, calles, avenidas, no solamente de Moscú, sino también de otras ciudades, en la que las personas portan los retratos de sus seres queridos. Este año también ha participado el presidente ruso Vladimir Putin, y Semyon Senderov nos cuenta más. Hemos observado gran multitud de personas en el centro de Moscú. Se trata de una enorme marcha. Las autoridades estimaban que se podía reunir incluso 1 millón de personas aquí en las calles moscovitas, y efectivamente se trata de una manera de recordar a aquellas personas que han dado sus vidas por la victoria en la Gran Guerra Patria. También recordar a los veteranos que ya fallecieron. Así, por ejemplo, aquí la gente ha marchado con pancartas con las fotos de sus familiares, también con la cinta de San Jorge. Es una tradición de verdad muy bonita, muy linda, y hemos hablado con la gente en la calle para que nos explicaran qué significa para ellos este evento. Eso festejamos con mucho honor, recordando, por ejemplo, mis abuelos que lucharon por esta victoria, y no importa cuántos años va a pasar, siempre eso vamos a recordar. Es un orgullo para los ciudadanos rusos. Yo les veo cómo están muy contentos, alegres, y eso es admirable, de verdad. Este es un gran sacrificio del pueblo ruso y soviético, y queremos que quede en la memoria cuando nos hayamos ido y que no se olvide. Esto es lo más importante. Efectivamente, aquí hemos visto muchos extranjeros, también hemos visto a muchas personas que han llegado desde Donbass, por ejemplo, desde Donetsk, desde Makeivka, Mariupol. En esta marcha también hay que decir que esta marcha se ha celebrado en otras ciudades de Rusia, y también incluso ha traspasado las fronteras. Se ha celebrado, por ejemplo, en la República Popular de Donetsk, también en algunas
ciudades de Ucrania como Gerson. También hemos visto esta marcha incluso en los países lejanos para Rusia, como por ejemplo en América Latina, en México, en distintas ciudades de Argentina y también en otras naciones, pues han lanzado este mensaje de la unión, de la unidad, de que todos lo tienen vivo en la memoria, esa hazaña que ha hecho el ejército soviético para derrotar la Alemania nazi. Nuestra cobertura por este Día de la Victoria continúa. Hay aún muchas reseñas que trasladarles a ustedes y es por eso que nos vamos con nuestros estudios centrales en Moscú. Nuestra compañera María Isabel Ceballo y todo el resto del equipo de RT en español. Xavi, la palabra es de ustedes. Gracias, Ali. Veo que ya te acompaña el sol porque estaba mucho viento y lluvia y aún así miles de rusos se han dado cita allí en las calles de Moscú. Muchísimas gracias, Aliana. Retomamos acá. Esta jornada, el Día de la Victoria, por primera vez en los últimos años, se conmemora con grandes celebraciones de los residentes de las ciudades de Gerson y Mariupol, entre otras localidades del Donbass y territorios aledaños. Tras su liberación por los militares rusos, los civiles pudieron salir a las calles sin miedo a los nacionalistas que pretendían erradicar la tradición popular. Boris Kuznetsov nos trae los detalles. Reportamos desde la capital de la República Popular de Donetsk. Así podemos destacar que esta fiesta es de mucha emoción, de mucha alegría para toda la gente de Donbass, sobre todo para los que viven en la ciudad de Mariupol, la urbe recientemente liberada por las fuerzas rusas. Allí ha pasado una marcha solemne con una cinta de San Jorge de unos 300 metros, la cinta que es símbolo de la victoria. La marcha ha sido encabezada por Denis Pusilin, el líder de la República Popular de Donetsk. Así también la gente nos ha confesado que de hecho están muy alegres, están muy emocionados porque finalmente después de muchos años pueden salir a las calles y de manera abierta a celebrar esta fiesta, porque antes los nacionalistas lo impedían. Это радость, которая переполняет душу, потому что все 8 лет, вы знаете, когда здесь все это запрещалось, когда вот сюда люди приходили 9 мая, а здесь в районе Вечного огня стояла группа правосеков со своими флагами, и когда бабушки вокруг Вечного огня собирались в маленькие группки и пели песни военных лет, ну это, вы знаете, дорогого стоит. Приходили люди, которые возлагали цветы, и цветы, букеты были перемотаны георгиевской ленточкой. Приходили папы с детками, и когда они пытались вырвать и сорвать вот эту георгиевскую ленточку, и люди говорили, это наш праздник. На душе сейчас, конечно, праздник, потому что все 8 лет мы ждали. Ждали День Победы, когда не страшно будет пойти к памятнику, возложить цветы, потому что мы ходили с детьми, мы чтили память. Así también, tal como se anticipaba, las autoridades de Kiev han intentado estropear la celebración de esta fiesta. Así, en diferentes localidades se ha registrado el bombardeo, el fuego de la artillería proveniente desde la parte ucraniana. Así, por ejemplo, en la región de Gerson, la defensa antiaérea ha tenido que repeler los ataques. Mientras tanto, marcha la operación militar rusa. Así, el Ministerio de Defensa ha reportado que recientemente han sido eliminados importantes blancos ucranianos. Esta celebración de la victoria del Ejército Rojo en la Gran Guerra Patria no habría sido posible sin la hazaña del pueblo. Los veteranos, con su valentía y determinación, fueron y siguen siendo los grandes protagonistas en este triunfo que tuvo un alto precio. La guerra radicalmente cambió los planes de millones de jóvenes, sin escatimar esfuerzos, siendo aún menores de edad. Marcharon al frente. Muchos de ellos pasaron casi 5 años en trincheras, combatiendo por la paz y la libertad de su pueblo. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, quedan cada vez menos testigos que guardan la memoria de los horrores de aquel conflicto. Les invitamos a conocer historias de primera mano, de veteranos que cuentan cómo sobrevivieron a aquellos terribles sucesos.
Автомат, 2 гранаты с собой. Одну бросаешь в них, а вторую подрываешь себя. Тогда ребята моего класса, постарше меня, их призвали в армию. Я с ними вместе поехал. Доехал до военкомата, капитан подходит ко мне и говорит: Лыткин, вам сколько лет? Я говорю, ну как и всем, 17. И он тут мне говорит: вы почему врете командиру Красной Армии? Вас же под трибунал. Я признался. Тогда он говорит: знаешь что, езжай-ка домой. На тебя войны еще хватит. Кто хочет в разведку выйти из строя? Я вышел. Он нас отводит в сторону и начинает с нами разговаривать, знакомиться. А потом говорит: знаете, что такое разведка? Вот вы пойдете, в тыл врага, вас схватили, и вас начнут пытать. Вы не имеете права ничего говорить. Вас убьют, и никто знать не будет, где вы покончили жизнь свою. Вы выдержите это? Один из нас троих встал и говорит: не, я пойду в строй. И ушел. А мы остались двое. Положили там около 1 миллиона человек. А теперь эти памятники, в том числе и в Берлине, памятник солдату-победителю, мажет красками, рисует там и прочее. Это где совесть-то вы потеряли? Что же вы не помните, кто вас спас? Это я говорю так, как фронтовик. Нельзя этого забывать. Все награды, они, конечно, имеют высшую ступень и пониже. Но для меня главная награда, я вам признаюсь, я живым остался на войне. Вот какая главная награда. Mucho se habla actualmente sobre la importancia de preservar la memoria histórica de aquellas páginas oscuras de la historia mundial para evitar que se repitan esas atrocidades. Los medios de comunicación son los que juegan un papel importante a la hora de esa tarea. Sin embargo, no siempre es positivo. Así, durante la Segunda Guerra Mundial, varios canales informativos estadounidenses intentaron ocultar verdaderas metas ideológicas de los nazis y de justificar incluso la guerra. La agencia Associated Press incluso comenzó a cooperar con el régimen de Hitler, según reveló un material de archivo. Elena Villar nos cuenta más. Esta es la primera pieza periodística sobre Hitler publicada en el New York Times. El corresponsal del diario dedica la mayor parte del artículo a documentar los factores que podían explicar su ascenso político en Baviera. Sin embargo, a la hora de hablar del antisemitismo del dictador, el diario publicaba la siguiente afirmación. Varias fuentes confiables y bien informadas confirmaron la idea de que el antisemitismo de Hitler no era tan genuino o violento como parecía, y que simplemente estaba usando la propaganda antisemita como cebo para atraer seguidores. En su libro Enterrado por el Times, el Holocausto y el periódico más importante de Estados Unidos, la profesora Laurel Leff detalla cómo el New York Times fracasó a la hora de cubrir el Holocausto. Argumenta que aunque llegó a publicar hasta 24.000 artículos relacionados desde el comienzo de la guerra en Europa hasta su final casi 6 años después, solo llevaron el tema 26 veces a primera plana, refiriéndose a las víctimas como refugiados o minorías perseguidas.
Creo que es seguro decir que se publicaron historias sobre todo esto durante aquel periodo, pero también es seguro decir que casi todas las historias estaban dentro del periódico y no se hizo nada para resaltarlas, para enfatizarlas, no se escribieron editoriales de tal manera que hiciesen pensar a la mayoría de los estadounidenses que aquel era un problema que necesitaba resolverse, en lugar de solo el daño colateral de la atroz guerra mundial. Y creo que el efecto de eso fue que este asunto nunca llegó realmente a la agenda del público estadounidense. Otra de las causas que el editor del diario fuese judío en un momento de antisemitismo social y económico en Estados Unidos. Creo que cuando piensan en cómo afectó esto a su actitud y la cobertura de lo que les estaba pasando a los judíos, creo que fue una combinación de no querer que su periódico fuera identificado como un periódico judío, porque vio que había límites a lo que podías hacer en Estados Unidos, incluso si eras un judío rico y exitoso. Así que no quería que su periódico se viera perjudicado con esa asociación. Sin embargo, el New York Times no fue el único. Hay numerosos ejemplos de subestimación del Tercer Reich en la prensa estadounidense. Según esta investigación, un editorial del Philadelphia Evening Bulletin de 1933 hablaba de indicios de moderación por parte de Hitler. El New York Herald Tribune aseguró que los nazis no atacaban a los judíos por su raza, sino por ser opositores políticos, o un editorial del Christian Science Monitor declaró que el propio clasismo comercial de los judíos es lo que les mete en problemas. No obstante, hay quien incluso dio un paso más. La agencia de noticias Associated Press firmó una cooperación formal con el régimen de Hitler en la década de 1930, a cambio de suministrar a los periódicos estadounidenses material producido y seleccionado por el Ministerio de Propaganda nazi. Prometían no publicar ningún material calculado para debilitar la fuerza del Reich en el extranjero o internamente. La mayor parte de los medios periodísticos a veces tienen una insistencia para llegar a sus mensajes, para lograr sus mensajes, para tener información. No tengo información, no subsisto como medio publicitario. Y el segundo medio, justamente la publicidad. Muchas de estas grandes empresas eran las que ponían publicidad en los medios americanos y europeos y necesitaban de este dinero para poder seguir funcionando. Hay una complicidad no solamente ideológica, sino que hay una complicidad económica. Eso es lo que veo. Precisamente uno de los factores que explican los fallos en la cobertura de la prensa estadounidense sobre Hitler es el hecho de que durante la década de los 30 la posición de la Casa Blanca fue combatir críticas y protestas que interfiriesen con las relaciones diplomáticas y sobre todo económicas entre Estados Unidos y Alemania. A modo de ejemplo, el presidente Franklin Delano Roosevelt prácticamente no habló ni fue preguntado durante muchos años sobre la persecución de los judíos en ese país. ¿Hasta qué punto esa especie de retroalimentación entre prensa y gobierno supuso minimizar lo que sucedió? Es imposible de saber. Sin embargo, vale la pena repasar la historia de vez en cuando para intentar que no vuelva a repetirse. Elena Villar, RT, Estados Unidos. Y un 9 de mayo también, pero de 1950, en París, se proponía la institución antecesora a la Unión Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Con el tiempo se fue fortaleciendo, ampliando y afrontando muchos retos que han comprometido a la Unión. El Brexit ha sido uno de los puntos de discordia en Occidente que aparecen también ahora en el tema de las sanciones de Rusia. Vamos a conocer más al respecto con nuestra compañera María Cristina. Hola Machita, cuéntanos qué más sabemos sobre esto. Hola María Isabel, hola a todos. Efectivamente, el 9 de mayo se celebra el Día de Europa, fecha en la que se dio el primer paso para que exista la Unión Europea. La iniciativa de forjar lazos más sólidos entre las naciones del viejo continente fue lanzada por el entonces ministro de Exteriores de Francia y el principal objetivo fue aumentar la cooperación económica entre los países para evitar el surgimiento de un nuevo conflicto internacional, por lo que se propuso crear la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. La CECA fue la primera institución, una de tantas que luego se transformarían en lo que hoy en día es la Unión Europea.
Unión Europea que está enfrentando ahora mismo, ¿qué problemas, qué retos? Sí, vamos a verlo por partes. Hay toda una serie de problemas dentro del bloque. Por ejemplo, la catastrófica desigualdad económica entre algunos miembros es la causa del incesante flujo de inmigración hacia las naciones más desarrolladas. Por ejemplo, en tales países como Bulgaria y Rumanía, una gran cantidad de sus ciudadanos se van justo por esta razón, aproximadamente una quinta parte de su población. Otra piedra de tropiezo es la política de sanciones contra terceros países que defiende Bruselas y que otros líderes caracterizan como una medida absurda. Entre ellos, entre los que comparte esta opinión, está Viktor Orbán, que acabamos de ver, el primer ministro de Hungría, que en reiteradas ocasiones ha asegurado que la política de Bruselas contradice los intereses nacionales de su país, y también el presidente de Bulgaria considera que las sanciones conllevarían a la autodestrucción económica de Europa. No hay unidad no solo dentro del bloque, como podemos ver, sino que en todo el territorio del viejo continente, sobre todo si se trata de la energía. Sabemos que varias naciones dependen de los suministros de energía desde Rusia, algunos absolutamente, por lo que ellos se niegan a embargar el gas ruso en el contexto de la operación militar especial en Ucrania. La polémica tal vez más viva va alrededor del respaldo militar a Kiev por parte de los países miembros de la Unión Europea. Según el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la guerra tendrá que decidirse en el campo de batalla. Es una cita, una afirmación que según muchos contradice los valores europeos. Y podemos ver que en vísperas en Italia, por ejemplo, también en España tuvieron lugar unas manifestaciones pacifistas en contra de la OTAN. Esta ya que podemos ver tuvo lugar en España. Y por supuesto el golpe tal vez más fuerte en la historia de la Unión Europea fue el llamado Brexit. Aquí podemos ver las consecuencias de este paso geopolítico para la economía británica, y todavía hay preocupaciones de que otros miembros del bloque sigan su ejemplo y abandonen esta unión. Muchísimas gracias, María, por todo este resumen y análisis. Sobre los valores, justamente, de la Unión Europea, el analista internacional Alberto García Watson denuncia que estos fueron violados cuando se produjo el apoyo de Bruselas al régimen surgido del Maidán en Ucrania. Además, asegura que este respaldo tiene relación directa con lo que sucede ahora mismo en la región. Europa es muy responsable de la falta de unidad que en este momento existe, y si en este momento hay un tema candente realmente es el conflicto en Ucrania, y este conflicto vino de la mano del apoyo de Europa, de la supuesta unidad europea, de la Unión Europea, a los grupos golpistas que en el Maidán en 2014 provocaron, como digo, un golpe de Estado sangriento que instaló un gobierno de facto en Ucrania que perseguía las libertades públicas, perseguían a los opositores, a los homosexuales, a los gitanos, y que vemos hoy en día el renacer del nazismo nuevamente en ese nido fascista en el que se ha convertido el gobierno ucraniano, primero con Poroshenko y ahora con Zelensky. Por lo tanto, esa unidad de la que se habla no está cimentada, no se basa realmente en los preceptos de esa declaración Schuman de 1950, y básicamente estamos viendo cómo la debilidad en este momento de esa supuesta unidad europea se está básicamente viniendo abajo. Tenemos una parte de la Unión Europea que funciona a toda marcha, tenemos otros países que van a marchas forzadas. En más de 10 departamentos de Colombia se producen más de 170 ataques en el marco del paro armado decretado por el grupo narco paramilitar El Clan del Golfo. Esta y otras noticias en breve.
Las autoridades reportan el asesinato de 3 civiles y de 3 agentes de la fuerza pública. Se informa de más de 90 detenciones durante los disturbios. Entre los departamentos afectados figuran Antioquia, Córdoba y Santander. También quemaron un centenar de vehículos y hubo bloqueos de vías. El paro armado de 5 días consecutivos fue provocado por la extradición de Dairo Antonio Úrsuga, alias Otoniel, a Estados Unidos. El director de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, Víctor Manuel Hernández Sandoval, presenta su renuncia en medio de los escándalos por distintos reportes de incidentes aéreos durante su gestión. La polémica se desató después de que el 7 de mayo un avión de la aerolínea Volaris logró evitar una colisión con otra aeronave que aguardaba en el mismo sitio donde se suponía debía tocar tierra. Pausa y volvemos con titulares para ustedes. Vladimir Putin dice en el Día de la Victoria sobre la Alemania de Hitler que Rusia vuelve a defenderse de graves amenazas a su seguridad, pero ahora con una estrategia preventiva. Millones de vidas se perdieron en los combates contra la invasión nazi y su intención de expandir el dominio fascista hace 77 años. Y justamente de esos rostros del llamado Regimiento Inmortal fueron exhibidos en el desfile popular junto a sus descendientes. Mientras Rusia disuadió el intento de ataques ucranianos en Jersón, allí como en Mariupol y otras ciudades liberadas, muchas personas salieron a las calles por primera vez en años a conmemorar el Día de la Victoria sin miedo al antiguo asedio en estas fechas. Invitamos a seguir con nosotros, ya viene el programa Entrevista. Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva edición del programa Entrevista. En estas jornadas, como lo hacemos cada año, celebramos el Día de la Victoria.